7:17 del mes 7, estamos en Altavoz, estamos en Vital 91.1 FM de Tudial y también estamos en televisión a través de Movistar Televisión justamente y Tribu Televisión. Estamos con Enrique Valderrama, politólogo, impulsor de la corriente de renovación en el partido aprista peruano. Estuvimos hablando hace un momento de una situación complicada en el país, como sabemos, el tema de la inseguridad, lo dijiste, y el tema de la salud. ¿Cómo avanzar, por ejemplo, en el tema de la salud en el país cuando obviamente hay crisis por medicamentos, cuando en los hospitales no hay tomógrafos o están malogrados, adrede posiblemente malogrados, no hay equipos de rayos X o están malogrados? El país, los peruanos, las peruanas demandan una atención adecuada en los centros de salud del país. ¿Cómo avanzar en el tema de la seguridad ciudadana si el señor Santibáñez, por ejemplo, parece que es el PCM en la sombra después de haber hecho una desastrosa gestión en el Ministerio del Interior? Eso también hay que decirlo. Con un abultadísimo presupuesto, además. Absolutamente. Hay algo que quiero decir respecto a la corriente de la renovación y el esquema programático. Fundamentalmente nosotros vamos a tocar tres grandes dimensiones. La primera va a tener que ver con la seguridad ciudadana, la segunda con la generación de empleo y la tercera con los aspectos de la justicia social. Esos son los tres grandes ejes de la propuesta. En el asunto de la generación de empleo hay que decir que nosotros proyectamos la posibilidad de generar en el Perú 3 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años. Y en el esquema de la justicia social, lógicamente, lo dividimos en dos, en los aspectos de defensa, digamos, del ciudadano frente al abuso o posición de dominio de determinados oligopolios, monopsonios en el país, una realidad que existe, que la izquierda marxista radical también denuncia, pero digamos, las soluciones que proponen pues no son técnicamente estudiadas a diferencia nuestra. Y en la otra dimensión, lógicamente, los grandes temas de la salud pública, de evidentemente la educación pública también. Respecto al tema de la inseguridad, lógicamente creemos en 4 grandes decisiones. 3 de ellas son reformas. Reforma de la policía, reforma del INPE, reforma del sistema de justicia y un cambio de enfoque en el tema de las fronteras en el país. La policía pretendemos nosotros que pase de 130.000 a 250.000. Creemos en la creación de un grupo especial de inteligencia. Creemos en la reforma de la policía, trayendo para asesorarnos a las mejores policías del mundo. Creemos en la construcción de 12 a 24 megapenales en el país, en una primera etapa de administración privada. Y lógicamente creemos también que tenemos que descansar aún más en las Fuerzas Armadas, potenciándolas para poder cuidar mejor las fronteras, darle el marco normativo para ello y pasar lógicamente de 30.000 soldados en el caso del ejército a 50.000, además reivindicando un tema que es absolutamente injusto. La propina que reciben hasta ahora es de 260 soles, más o menos. Sí, pues no puede ser esto. Yo creo que es una injusticia. Claro. El Congreso en el 2011 tenía 350 millones y hoy 1.400 millones. Evidentemente planteamos también una política, digamos, paralelamente a esto, de algunos gestos concretos. Uno de ellos es la austeridad en el gasto público. Si nosotros reducimos el presupuesto del Parlamento a la mitad, tendremos en 5 años 3.500 millones de soles para poder invertir socialmente. Y vas a reducir ministerios también. Yo creo que hay que entrar al gran debate sin tocar, y lo pongo por delante, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente y lógicamente también el Ministerio de la Mujer. Creo que podríamos pasar de 19 sectores tranquilamente a 12 o a 14. Sí podríamos hacer, digamos, una reforma de esa naturaleza. Pero una reforma que me parece aún más importante y fundamental que esa es la siguiente. Yo creo que el APRA tiene públicamente que plantear el gran debate de la descentralización en el país. Dicho sea de paso, significa, desde este punto de vista, el debate sobre el balance y liquidación de la departamentalización de Toledo. Que para todo efecto práctico creo que fracasó tremendamente y ha creado parte de los grandes monstruos que hemos tenido en la política nacional, el señor Álvarez, por ejemplo, el señor Vizcarra, entre otros. Yo creo que ese esquema tiene que revisarse y tiene que ponerse en el debate central. Macrorregiones. Yo creo en las macrorregiones, sin duda. Sí. Un tema importante que lo señalaste también es el tema de los monopolios en el sector financiero, por ejemplo. No es posible que nos cobren muchísimo por un crédito, es decir, nos cobren muchísima tasa de interés y nos paguen muy poquito cuando ahorramos en los bancos. Esto es realmente injusto. ¿Cuál es la visión de esta agenda social que lideras en el APRA para de alguna manera revertir, poder acercar el crédito a la gente que lo necesite, con ello impulsar empresa, con ello impulsar empleo? Primero hay que señalar algo. Hay algunos que son, digamos, liberales o neoliberales incluso,
y se fijan mucho en algunas políticas, sobre todo en temas de libertades públicas, etcétera, de los Estados Unidos, que definitivamente en alguna dimensión es sin duda destacable. Pero olvidan que en el debate fundacional de lo que es hoy, pues, la democracia norteamericana, no solamente estaba el debate de las libertades políticas, sino estaba también contra la tiranía, digamos, de los dictadores, pero también contra la tiranía de los monopolios. Es decir, toda la regulación o la inspiración de la revolución, de la regulación antimonopolio viene justamente de los Estados Unidos. Hace muchísimo tiempo atrás. Claro, exactamente, leyes antitrust. Por eso considero importante y fundamental decir que hay algunas cuestiones que se tienen definitivamente en el país que revisar. El tema del costo del crédito financiero, yo creo que puede tener impulso de soluciones de mercado, lógicamente. Creo que hay aquí 4 bancos que controlan casi el 80% de la oferta financiera en el país. Pero además y fundamentalmente, creo que si nosotros impulsamos un gran programa nacional de crédito popular con garantías del Tesoro y del BCR o del BCR, por alrededor de 5.000 millones de dólares, es decir, más de 15.000 millones de soles aproximadamente, para colocar a través de la banca privada, a un interés lógicamente menor, ya que tendrías pues una oferta importante, para ser aplicado para pequeños productores del campo, para MIPES, para pescadores artesanales y para esquemas populares de construcción, yo creo que podríamos avanzar de una manera muy importante en ese tema. Estamos hablando de empresas populares, además, que salen del pueblo y buscan darle empleo al pueblo. ¿Por qué el Estado tuvo que dar grandes avales y grandes garantías para las grandes empresas a través del Reactiva? Que es exactamente lo que estoy planteando, solamente que en el enfoque popular. Y tú sabes, Rumi, Aarón, que se ha estudiado el asunto del crédito, y evidentemente los mejores pagadores, curiosamente, son los pequeños, por cierto. Exacto. El tema de la corrupción, recientemente hemos hablado de un ex viceministro aprista, se ha fugado, ha tenido una sanción del Poder Judicial. ¿Cómo atacar de alguna manera desde adentro del APRA, digamos, estos signos de presunta corrupción que existen y que podrían existir? Yo creo que hay que definitivamente impulsar un debate para poder ser sumamente duros alrededor del asunto de la corrupción. Creo que hace falta potenciarlo. Me parece que lógicamente dentro del gran esquema de la corrupción que ha ocurrido en los últimos años tiene que dejarnos algunas lecciones. Y hoy día este asunto de la corrupción más urgentemente se está expresando en el tema de la inseguridad. Es decir, gente, vamos a poner ejemplos claros, sin herir ninguna sensibilidad. Yo respeto mucho al pueblo uniformado, que le llame el APRA. Lo respetamos siempre mucho, hemos tenido una muy buena relación con la policía. Hoy día vemos bandas enteras constituidas por policías. Vemos que hay algunas zonas del país que están declaradas en emergencia bajo control militar, donde supuestamente la producción de la droga tiene que ir disminuyendo y no disminuye. Vemos obviamente no podemos generalizar a la policía, que hace una gran labor. Lógicamente. Sin embargo, digamos, hay que atacar a ese sector minúsculo que se infiltra en la policía y hace lo que le da la gana. Yo digo abiertamente que lo que hay es una guerra de poder en el Ministerio Público que me parece sumamente ignoble, y yo diría que, digamos, podríamos tener derivadas de corrupción grande alrededor de esta pugna. Vemos en el Poder Judicial también algunos desórdenes o incluso algunas sentencias extrañas que no se podrían explicar si no fuera por una motivación económica. Por lo tanto, el APRA va a plantear en el debate público, la corriente de la renovación, que a todo juez, policía, fiscal o militar que se coluda con organizaciones criminales, hay que cambiar la normativa para que merezcan cadena perpetua. Ajá. Y en una cárcel común. En una cárcel común, claro. Yo no creo, sinceramente, que podemos decirle al pueblo, vamos a salirnos del sistema interamericano de justicia, vamos a aplicar la pena de muerte, tal. Es un debate que yo estoy dispuesto a impulsarlo. Demandaría además muchísimo tiempo. Que demandaría muchísimos años, y la gente quiere soluciones y gestos contundentes ya. Lo que estoy planteando no requiere este tipo de reformas. Lo podemos implementar, digamos, rápidamente una vez que esperemos que el APRA llegue al poder con los votos del pueblo. El hambre en el Perú, hay hambre. Como sabe, la pobreza creció debido a la pandemia, también por inacción del gobierno, decisiones desacertadas, que obviamente ha implicado que mucha gente en el país todavía siga con hambre. Respecto a ello, ¿ustedes qué plantean? Bueno, nosotros estamos planteando dentro del programa de la Agenda Social un gran programa nacional de alimentación popular, que además impacte sobre la producción agraria también y la pesca artesanal, porque lógicamente estamos pensando en buscar en grandes mercados externos,
pero creo que hay que impulsar el mercado interno también. Nosotros planteamos un programa de alimentación popular cuyos proveedores sean pescadores artesanales y lógicamente pequeños productores del campo, pero un programa bien estructurado que presentaremos pronto, pues obviamente Caliwarma y Huasimicuna ahora están manchados por la corrupción. Una última pregunta, y es que los obreros de construcción civil van a acceder a salud con 2 meses de aporte. Es una decisión tomada por el Congreso, al menos hicieron una. En buena hora por los trabajadores de este importantísimo sector construcción civil. ¿Cuál es la agenda del APRA respecto a los trabajadores de construcción civil? Yo creo que 2 cosas fundamentales. Primero, decir que nosotros vamos a generar empleo en el país, 3 millones de puestos de trabajo, pero no vamos a entrar a la flexibilización de la legislación laboral de ninguna manera. Okay. Creemos en la posibilidad de impulsar trabajo sin recortar derechos a los trabajadores. Y evidentemente en el tema de la construcción, además de impulsar los grandes proyectos, etcétera, vamos a plantear, el APRA va a plantear que puede generar la posibilidad de construir 400.000 viviendas sociales en el país, lo cual estoy seguro que impulsará también el empleo de este importante sector, a quienes saludo y me parece correcto, por lo menos hicieron una, como dices, lo que ha hecho el Congreso. Muchísimas gracias, Enrique, por estar en Altavoz, en tu despedida de las audiencias. Bueno, un saludo a la inmensa audiencia de Altavoz y sobre todo a mis queridos compañeros del partido. Trabajemos juntos por el relanzamiento de la gran obra de Ella de la Torre. Muchísimas gracias. Estuvimos con Enrique Valderrama, politólogo, impulsor de la corriente de renovación en el Partido Aprista Peruano y precandidato también a la presidencia por esta organización histórica. Haremos una pausa en Altavoz, ya regresamos.